Qué bueno saludarles nuevamente, queridos amigos, en esta nueva semana, en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestro canal. Les habla César Guarisma y bienvenidos sean cada uno de ustedes. Si no eres parte del canal, suscríbete, comenta, comparte, dale like, ¿sí? Para que siga siendo la Palabra de Dios esparcida, siga siendo la Palabra de Dios predicada. En este nuevo trimestre hemos empezado un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En este caso ya hemos empezado a estudiar el libro de Marcos. Ya tengo en mi mano la guía para este nuevo trimestre, donde nos va a poder direccionar, ayudar en la comprensión del libro de Marcos. De hecho, voy a dejar un link ahí en la descripción donde puedes acceder y descargarlo en PDF, la lección de cada semana o tal vez de la guía completa que encierran estos 3 meses. ¿Está bien? La lección número 2 se titula Un día en el ministerio de Jesús. Y el texto base para esta semana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 17. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. La semana pasada nosotros habíamos empezado a estudiar el libro de Marcos y llegamos hasta la mitad del capítulo 1. En esta segunda lección vamos a terminar el capítulo 2, donde vamos a ver cómo era un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente es impresionante todo lo que Jesús hacía durante todo este día. De paso, ¿sí? Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vamos a ver varias facetas, cuando curaba, cuando libraba, cuando oraba, ¿sí? Cuando estaba con las personas, cuando no. Es interesante la vida de nuestro Señor Jesucristo y definitivamente todo lo que Él ha hecho para poder salvarnos es impresionante. Y es eso, la lección de esta semana apunta a que nosotros podamos reflexionar precisamente en esto, lo que Dios ha hecho por nosotros y también lo que nosotros debemos hacer en buscar y también ser parte de esos eslabones de salvación para aquellas personas que aún no conocen a nuestro Dios. Quiero que pasemos al día domingo, el cual se titula Sígueme. Es algo interesante lo que el día domingo puede enseñarnos y se encuentra este día domingo encerrado en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20. ¿Qué dice el libro de Marcos 1 del 16 al 20? Quiero leerlo, tú también puedes buscarlo ahí en la Biblia. Dice así, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque, porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, los siguieron. Dice el versículo 19 ya, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, el que nosotros conocemos como Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, dice, remendando las redes. También eran pescadores. Y enseguida los llamó. ¿Y qué pasó? Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es impresionante lo que en primera instancia nos proyecta esta porción de la escritura, la cual va desde el 16 hasta el 20 y se titula, ¿sí? Como también en tu Biblia puedes ver, Jesús llama a 4 pescadores. Y es eso lo que registra, lo que podemos ver en primera instancia, el llamado a 4 pescadores, 4 discípulos de Jesús, a Juan, Andrés, Santiago y Pedro. ¿Cómo los llamó? ¿De qué manera los llamó? ¿Qué tuvieron que hacer ellos para poder seguir al maestro? Es interesante y aún más lo que encierra esa palabra que dice sígueme. El día domingo tiene una lección interesante y yo quiero responderla y que tal vez reflexionemos en base a ello con la pregunta que hace al final del día, que es lo que me he propuesto hacer durante todo este trimestre a partir de las preguntas que cada día podemos ver en el estudio, dar respuesta y sí, llevarnos a la reflexión. El día domingo dice la última pregunta de este día. ¿Qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Hace una pregunta.
Y entre paréntesis dice, reflexiona en las implicaciones de tu respuesta, especialmente si no puedes pensar en algo. Qué pregunta, ¿no? Tan delicada para con cada uno de nosotros. Realmente es un milagro, ¿no? Lo que Jesús ha hecho para poder rescatarnos, para poder, sí, librarnos del mal y que nos convirtamos precisamente en sus discípulos, en aquellos que han de ser llamados cristianos. Cuando nosotros pensamos en esta implicancia, lo que hemos sido llamados a abandonar, es interesante porque en primer momento nosotros vemos que por un lado Simón y su hermano Andrés ya dejan algo. ¿Qué dejan? Bueno, dice ahí que dejando al instante sus redes. Es decir, estaban poniendo de un lado sus ocupaciones. En segunda instancia tenemos nosotros a Juan y tenemos a Santiago. ¿Qué dejan ellos? Ya no dejan sus redes, sus ocupaciones, sino que dejan su familia. Dice ahí, y dejando a su padre. Imagínate. Esto es algo que llama la atención porque definitivamente es algo que puede mostrarnos que estos últimos dos discípulos eran jóvenes, ¿sí? Eran jóvenes. Y lo que su padre era para ellos era realmente determinante y base en la vida de ellos. Lo que, en tal caso, para Simón y para Andrés, que eran, sí, mayores, eran las redes para ellos. Obviamente ya eran personas de ocupaciones, de responsabilidades, tal vez jefes de hogares. Y vamos a ver más adelante, inclusive Pedro ya estaba casado, tenía una suegra en la cual Jesús cura. Entonces, esto fue lo que ellos tuvieron que dejar para seguir a Jesús. A mí me llama la atención porque más allá de lo que tal vez nosotros podemos dejar para seguir a Jesús, es lo que nosotros podemos perder cuando no seguimos a Jesús. ¿Qué podemos nosotros perder cuando no seguimos a Jesús? Y eso es lo que tal vez a mí me llama la atención y me hace reflexionar un poco más. No lo que yo tengo que perder para seguir a Jesús, sino lo que yo pierdo al no seguir a Jesús. Y yo quiero que nosotros podamos leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 31, porque mira lo que registra el mismo libro de Marcos, en relación también a esto, lo que se gana, lo que se pierde cuando seguimos a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 29, dice así, respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o tierras, o hijos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Mira qué impresionante lo que nosotros encontramos en este texto, de lo cual nos dice que a pesar de lo que nosotros tengamos que dejar, padre, madre, hermanos, tierras, posesiones, redes, ocupaciones, dice que no ha visto él, o tal vez ese que ha dejado todo, dice que llegará a recibir 100 veces más aquello que ha dejado. Familia, tierra, padre, madre, inclusive vida eterna. Cuando tú pones eso en balanza, tú dices, ¿quién pierde más? ¿Aquel que tal vez deja todo o deja algunas cosas para seguir a Jesús? ¿O aquel que pierde todo cuando no sigue a Jesús? Recuerda eso y reflexiona en eso. Definitivamente lo que Jesús nos llama a dejar no se compara en nada a lo que nosotros podemos perder cuando no seguimos a Jesús. Que más allá de lo que nosotros podemos recibir en esta tierra, es lo que se nos ha prometido para el mundo venidero, vida eterna. Hay una segunda parte que me hace reflexionar en esta palabra de sígueme, y es en la siguiente, y es, claro, en la simpleza de este llamado y en la poderosa respuesta de los discípulos, ¿sí? Porque Jesús les dice, mira, sígueme, sígueme
¿Y qué hacen los discípulos? Inmediatamente los siguen. Y es impresionante porque, imagínate, ¿no? La implicancia de esta declaración o de este llamamiento, de este llamado, sígueme, y que nosotros lo dejemos así, bueno, dejó sus redes, tal vez es algo simple, pero déjame decirte que esto es un milagro, esto es palabra de Dios, Dios habló, ¿sí? Jesús hizo una invitación y ellos inmediatamente, dice que dejaron todo. Ahora, esto que dejaron, más allá de lo de perder o ganar, este llamado va en relación para que ustedes vean la fuerza que tiene este llamado y la implicancia divina en ello. Es lo que ellos son llamados a ser. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron llamados a ser, dice, y los haré pescadores de hombres. Hay alguien que cuando nos llama, más allá, y vuelvo a repetir, en lo que nosotros tal vez ganemos o dejemos o perdamos de cosas materiales o cosas externas, es lo que Dios llama para hacer en nosotros, para trabajar en nuestro ser, para convertirnos en pescadores de hombres. Esto se puede traducir como siervos. Dios cuando nos llama, y ese llamado tan poderoso implica finalmente ese milagro de trabajar en nuestro ser, de trabajar en nuestra vida, de trabajar en nuestra identidad. Tal vez Pedro y todos los personajes que estamos viendo que fueron llamados, estos 4 discípulos, cuáles serían sus planes, cuáles serían sus anhelos, tal vez todo lo que hacían o dejaban de hacer era para poder en tal caso servirse a sí mismo, trabajar para sí mismo, cumplir sus mismos planes, sus mismos proyectos. Y tal vez dejar sus redes era para ellos dejar de ser alguien. Tal vez dejar papá y mamá implicaba de ser alguien. Pero Jesús los llama, sígueme, y yo te haré, te convertiré en pescador de hombre, en un siervo. Y este llamado de seguir a Jesús implica eso, que nosotros podamos ser convertidos en siervos de Él. Y es lo que Él quiere hacer definitivamente en nosotros. En un llamado simple hay una respuesta poderosa donde vemos el milagro que Dios desea hacer en cada uno de sus discípulos y es transformarlos para vida eterna. ¿Será que tú también quieres ser un discípulo de Jesús? Tal vez recibir y heredar todo lo que podemos heredar en Cristo Jesús por seguirlo. Que así sea. Es lo que el día domingo tiene para enseñarnos. Quiero que pasemos al día martes y el día lunes, perdón. Y el día lunes dice un inolvidable servicio de adoración. Es lo que tenemos para el día lunes. Un inolvidable servicio de adoración. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, y podamos comprender, porque es otra parte de este capítulo 1, que nos va a traer grandes lecciones. Versículo del 21 al 28. Y dice así, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó, dice, a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, dice, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mando aún a los espíritus impuros y lo obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y encontramos aquí un día sábado, un día de culto, un día de adoración. Jesús, en primer lugar, se levanta, llegó a la sinagoga, se levanta, empezó a predicar y después, en medio de la predicación, ¿qué pasó? Bueno, surgió
hecho impresionante, que fue una persona endemoniada, a quien Jesús liberó, y después de haber sido liberada esta persona, dice que muchos se preguntaban, muchos decían, bueno, ¿quién es este? ¿Sí? Que habla con tanta autoridad. De hecho, este pueblo es impresionado por la autoridad, no solamente cómo Jesús expulsó al demonio, sino cómo Jesús predicaba y presentaba el mensaje. Este día lunes tiene una pregunta al terminar ese día que dice así: al tratar de dar testimonios a otros, ¿cuándo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? Mira qué pregunta, ¿no? La quiero volver a leer. Dice, al tratar de dar testimonios a otros, ¿cuándo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? Aquí llama la atención porque Jesús, en medio de su prédica, se levanta este endemoniado. Y claro, nosotros vemos que este hombre que estaba poseído, y el demonio a través de este hombre empieza a hablar de Jesús. Sabemos quién eres, sabemos lo que has venido a hacer. Y en medio de todo eso, que no era mentira lo que los demonios hablaban, decían, Jesús dice, cállate, sal de él. Y este demonio fue expulsado. Definitivamente hay que ser prudentes. Y esa es una de las cosas interesantes del libro de Marcos, el por qué en muchas ocasiones Jesús trata de decir, mira, no digas quién hizo esto o no digas, o en tal caso, cállate, como le dijo a los demonios. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto, ¿cuándo debemos ser prudentes o no? Somos prudentes al no presentar la verdad presente o verdades bíblicas cuando no vivimos cada una de ellas. Ese es un momento. Cuando nosotros no vivimos la verdad que predicamos, hay que ser prudente porque es mejor que no presentemos la verdad en la cual nosotros vivimos. También somos prudentes al no presentar las verdades o verdad presente cuando nuestras motivaciones son tal vez con ese intento, sí, prosélito, ese intento proselitista, ¿sí? Cuando tal vez le damos más valor a las ideas que valor realmente a las personas, al valor que las personas tienen. ¿Ustedes creen que tal vez lo que el demonio habla, qué motivaciones tendría detrás de todo eso? De hablar de quién Jesús era, de hablar lo que Jesús realmente podía hacer. ¿Será que el demonio tenía alguna buena intención en hablar, decir quién era Jesús? En aquel tiempo, hablar de un Mesías, hablar de alguien que venía de parte de Dios y que hacía todo esto, era realmente alguien que se exponía a su fracaso o a que la obra no se llevase a cabo, tal vez por implicaciones políticas, por implicaciones religiosas. Y nosotros vamos a ver en los días siguientes precisamente el por qué tal vez Jesús en muchas ocasiones procuraba que su identidad o quién era él en primer momento no fuera revelado. Cuando nosotros podemos ver por otro lado, en tal caso el por qué Jesús hizo lo que hizo, es impresionante porque dice la Escritura que él lo hizo con autoridad. ¿Qué autoridad tenía Jesús para predicar? ¿Y qué autoridad tenía también para expulsar demonios? Y esto es algo a notar y que nosotros podamos también aprender de cómo Jesús hacía las cosas. Bueno, el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, versículo 30, dice que que el Espíritu vino sobre él y lo capacitó para poder liberar, para poder sanar, para poder predicar y anunciar el año agradable del Señor. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo.
Cuando ustedes ven a los discípulos, de igual manera, cómo los discípulos llegaron a expulsar demonios, a sanar y a hacer también todo lo que hicieron, ustedes van a ver en el capítulo 8 de Hechos, y recibiréis, capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea, y ustedes van a ver que los discípulos, tanto como Jesús, eran guiados por el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo que los empoderaba, ellos lograban predicar, hacer milagros y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si hay algo que nosotros debemos de poder aprender para tener prudencia en medio de la predicación y presentación de las verdades, es ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, yo creo que es la manera y es el momento ideal para nosotros presentar la verdad, porque estamos siendo guiados por Él y Él nos indicará cuándo, cómo y dónde presentar la verdad, nuestra identidad, de tal manera que esto sea para salvación de aquellas personas que escuchen con gran poder, de tal manera que si tal vez alguien necesita ser liberado, que así sea, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos pasar al día martes, ya, cual se titula Más Ministerio Sabático. Nosotros acabamos de ver en el día martes, en el día lunes, cómo había empezado el día de Jesús, un día sábado, un día de reposo, un día de adoración. Y este día está encerrado desde el versículo 29 hasta el versículo 34, y dice así: al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Jesús, después que tiene el culto de oración, dice que se dispone con sus discípulos al salir de la sinagoga hacia casa de Simón Pedro, tal vez para descansar, tal vez para poder compartir un poco con sus discípulos. Y en estos versículos que nosotros acabamos de leer desde el 29 hasta el 34, ¿sí? De hecho me faltaron desde el 32 al 34, tenemos dos partes. En primer lugar, lo que pasó después de este servicio de adoración, ya que fue cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y en segundo lugar, el versículo 32 al 34 dice así: cuando llegó la noche, luego el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sacó a muchos y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera, dice, muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Y esta es la segunda parte de este día martes. ¿Qué fue lo que pasó cuando terminó el día de reposo? Y aquí hay grandes lecciones que nosotros podemos aprender. De hecho, la pregunta de este día está al inicio y no al final. Y dice así: ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? ¿Cómo Jesús ayudó a la familia de Pedro? Bueno, la ayudó a través de la recuperación de la salud de la suegra de Pedro. Es decir, sanando a esta mujer, sanando a la suegra de Pedro, esta familia pudo ser ayudada. Y definitivamente yo creo que como tu familia, como la mía, tenemos diversas necesidades. Y Jesús puede ayudarnos. Jesús puede asistirnos. Lo impresionante de este relato es la simpleza con la que Jesús visita este hogar y la simpleza de sus actos, y en la simpleza de sus actos, cómo, una vez más, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios se manifestó al sanar a esta mujer. Jesús simplemente se acercó, la tomó, ¿y qué pasó? La levantó, y esta mujer recobró la salud. En la sencillez, en la simpleza de los actos de Jesús, el poder de Dios puede manifestarse. Y eso es algo que nosotros debemos de poder destacar, porque a veces nosotros estamos esperando manifestaciones impresionantes, ¿no?
tal vez, no sé, procesos, protocolos, procedimientos impresionantes para que pueda acontecer un milagro. Pero Jesús, en la sencillez, en la visita que le hizo a esta mujer y en este sencillo procedimiento de tocarla, de levantarla, de tomarla por la mano, su fiebre, o sea, ella fue sanada, su fiebre cesó y ella pudo ser restablecida. El segundo punto, porque esto deja ver el poder del cual Jesús tenía. Y en segundo punto, nosotros debemos de aprender también la respuesta que esta mujer tuvo cuando Jesús la sanó. Y es la reacción que tal vez debe manifestarse o se manifiesta en aquellos que realmente han sido tocados por Jesús. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice ya el versículo 31, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Y dice, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. ¿Qué reacción hubo en esta mujer al ser sanada, al ser tocada, al ser asistida por Jesús? Se convirtió en una sierva, servía, les atendía. ¿Será que realmente esa está siendo nuestra reacción? ¿Será que realmente cuando Jesús hace un milagro, tal vez nos sana, tal vez asiste nuestras vidas, cómo nosotros estamos respondiendo a ello? ¿Como un siervo? ¿Como aquellos que atienden las necesidades de Dios, de los otros? ¿O realmente estamos quedándonos inactivos? Probablemente, cuando no hay una respuesta de servicio, es porque muy probablemente Jesús no nos ha tocado. Jesús no nos ha sanado. Jesús realmente no nos ha visitado. Porque toda respuesta de sanación, de milagro en la vida de las personas, automáticamente se ve este fruto de servicio, este fruto de poder ir en pos de los demás, atender los planes de Dios y también convertirse en de bendición para los demás. Este último día, este día martes, al terminar este día, hay un párrafo que hablando de este acontecimiento dice así: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, dice, se levantó muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así termina este día, ¿sí? Con este párrafo, el cual termina el día de Jesús, cuando sanaba, cuando tenía a muchas personas y que como Él finalmente les atendió. Ahora, la oración. ¿Qué parte importante tuvo la oración para el ministerio de Jesús? Bueno, pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el secreto del ministerio de Jesús. Y esto va desde el versículo 35 hasta el versículo 39 del capítulo 1 de Marcos. Quiero leerlo. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para esto he venido. Y el versículo 38, y él les dijo, versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí nosotros encontramos lo que pasó al día siguiente, pero en medio de un día y otro, nosotros encontramos parte de la rutina de Jesús, algo interesante, que es la oración. Y hace una pregunta. Al terminar este día miércoles, que debe llamar nuestra atención. Si Jesús mismo necesitó si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de ello? ¿Cuán determinante fue la oración
para el ministerio de Jesús? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que fue realmente algo relevante? La vida de oración, de comunión, de privacidad y de relación con Dios, tempranas horas en la mañana antes de empezar el día. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú ves cómo Jesús actúa, cómo Jesús tal vez procedía, las decisiones que tomaba, cómo Él enfrentaba cada situación, esto es de admirar. Y es digno también de nosotros aplicar en nuestras vidas. Porque cuando nosotros acabamos de leer estos versículos registran algo interesante. Y es que cuando Él estaba orando, ya se había levantado muy de temprano, sus discípulos le buscaban. Dice que los discípulos le buscaban porque mucha gente le buscaba a Jesús, valga la redundancia, porque estaban enfermos, porque tenían necesidades. Pero lo impresionante es la reacción de Jesús. ¿Qué Jesús? ¿Qué dice la Escritura? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Será que el secreto, será que el éxito del ministerio de Jesús era la gente que le buscaba? ¿Era la popularidad que él estaba teniendo? ¿Era que los discípulos le siguieran? Cuando tú ves la vida de los discípulos, la reacción de ellos, imagínate, con su maestro, con Cristo Jesús, viendo lo que había sucedido un día anterior, había empezado otro nuevo día, tuvo que haber sido algo, tal vez, wow, sin palabras para ellos describir ese momento, porque tal vez pensaron, bueno, hemos de seguir con la misma rutina, hemos de seguir con el mismo trabajo, mira cómo la gente busca a nuestro maestro, mira cómo la gente tal vez viene, trae, y ellos esperaban finalmente que Jesús actuara de acuerdo a lo que estas personas buscaban. Pero Jesús toma otra decisión y Jesús se va, no hace milagro ahí, no opera nada en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esto? Y ahí es donde tal vez es vital que nosotros comprendamos lo necesario e importante que es la oración para con nosotros. Yo quiero decirte algo que tal vez me hace reflexionar el día miércoles. Y es que mientras nosotros permanezcamos de rodillas delante de Dios, nosotros vamos a poder permanecer de pie delante de los hombres. Si nosotros no permanecemos de rodillas delante de Dios, tal vez pueda que sea la fama, la popularidad, tal vez esa tentación de nosotros ser el centro, de tal vez ser arrogantes, de tal vez ser orgulloso, de tal vez poner el yo en nuestra mente, en nuestro corazón, pueda que nosotros estemos siendo tentados en ello. Y es por eso que cuando nosotros no oramos, no sabemos cómo ubicarnos en este mundo. Y la única manera de nosotros poder saber quiénes somos, para qué estamos aquí, es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, es cuando nosotros buscamos a Dios. Y Él, como nuestro Dios, como nuestro Padre, nos hace a nosotros posicionarnos de tal manera que nuestro propósito por el cual nosotros estamos aquí no se desvirtúe, ni tampoco tal vez sea mal interpretado por las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús se fue, porque Jesús no vino para ser considerado un médico, no vino para simplemente sanar a las personas, para que tal vez, sí, este es nuestro maestro, el que nosotros queremos, para ser puesto en el centro de todas las cosas, de la vida de ellos. Este sí, este es el que queremos. Pues no, Jesús vino para ser el Salvador del mundo. Jesús vino para poder darnos vida eterna, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para finalmente darnos aquello que nosotros hemos perdido. A veces en nuestros deseos terrenales, en nuestros proyectos terrenales, en nuestros objetivos mundanales, perdemos de vista quién es Jesús, para qué vino. Pero déjame decirte que Él vino para salvarte.
Él vino para darte vida, vida eterna. Su reino no es de este mundo. Eso quiere decir que su reino es espiritual y es eterno. Y todo lo que Jesús haga o deja de hacer tendrá estas implicancias. Por muchas veces esto llevará a que Jesús se vaya y no opere ningún milagro en nuestras vidas, para que no malinterpretemos quién es Él. Entiende quién es Él, quién es nuestro Dios, para qué ha venido Jesús, y de seguro que hará el milagro que nosotros estamos esperando en nuestras vidas. Cuando tú lees y sigues leyendo ahí desde el versículo 40 hasta el versículo 45, nosotros vamos a encontrar lo que el día jueves tiene para enseñarnos. ¿Qué dice el día jueves? Dice, ¿puedes guardar un secreto? Hemos llegado al día jueves y dice así, quiero leer desde el versículo 40, vino a él un leproso, que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quieto, y dice, y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Eso es lo que encontramos en el día jueves, otro segmento, y con esto termina el capítulo 1. Ese día, el día jueves, tiene una pregunta al terminar también, y dice, ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? ¿Tú crees que el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, fue interrumpida por este milagro que Él hizo? ¿Sabes? Hay algo que nosotros debemos de entender, porque hay diferentes situaciones, hay diferentes momentos que rodearán nuestra vida, nuestra iglesia, ¿sí? Nuestra familia y todo aquel que tal vez ha sido o se considera un discípulo o seguidor de Jesús. Y es que habrá momentos donde tal vez tendremos que hablar con la piel y no con nuestros labios. Este hombre leproso fue sanado. Este hombre leproso recibió el milagro que él estaba esperando tal vez por mucho tiempo. Me llama la atención porque es un diálogo que realmente impresiona, porque le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo toca y le dice, quiero, puedo limpiarte. Y al instante este hombre fue limpio. Pero Jesús le pidió algo, que en medio de ello no dijera nada. ¿Por qué? Si tú lees el último versículo, dice, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares, dice, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué Jesús no pudo hacer? ¿Qué Jesús no logró? Bueno, dice ahí, entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera. Vuelvo a repetir, habrán momentos, habrán circunstancias, si es para tu iglesia, para contigo que tal vez eres un seguidor de Jesús, que crees en Dios, donde es nuestra piel la que debe testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no nuestros labios. Y eso no quiere decir que nosotros tal vez ocultemos nuestra identidad, ocultemos quién ha hecho tal vez el milagro. Es que cuando la verdad es presentada, tal vez la verdad en muchas ocasiones no tiene buenas reacciones, porque tal vez causa incomodidad, porque tal vez causa prejuicio, porque tal vez causa esas susceptibilidades en la vida de aquellas personas que tal vez están en medio de sus, no sé, de sus
están atravesando momentos difíciles o tal vez tienen prejuicio con la religión o no entienden algunas cosas acerca de la verdad. Y es por eso que es nuestra vida la que debe testificar, nuestros actos, no lo que decimos. Ahora, en segunda instancia, yo puedo aprender de este momento, y esto va tal vez para aquellos que no son discípulos de Jesús, no se identifican con alguna religión, no predican el Evangelio, y es que no te sientas tal vez demasiado lejos o que has hecho tantas cosas terribles que Jesús no pueda tocarte, que Jesús no pueda acercarse, que Jesús no pueda hacer por ti. Jesús es el único que tiene la capacidad de poder ensuciarse, pero no contaminarse. Escúchame bien lo que te acabo de decir. Jesús es el único que tiene la capacidad, nuestro Dios, de poder toparse con aquello que está sucio y no contaminarse, no ensuciarse, sino tener la capacidad y el poder para limpiar aquello que se ha ensuciado. Dios te quiere tocar, Dios te quiere limpiar, Dios te quiere restablecer, Dios te quiere transformar. Y Él, una vez más, ha mostrado que en la sencillez de un toque, su poder puede ser manifestado, puede ser revelado. Esto tal vez puede, sí, entenderse. Hay personas que dicen, ¿sabes? César, he hecho tantas cosas terribles, tantas cosas que no merezco nada de Dios. Tal vez me cuesta acercarme a Dios porque han sido cosas terribles, cosas feas. Tranquilo, que Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiarte y Dios puede hacerlo. Es lo que el día jueves tiene para enseñarnos. Guarda silencio y deja que tu piel hable lo que Dios ha hecho en tu vida. Hemos llegado ya al día viernes, el último día de la lección. Y dice así, ¿qué cuadro de Jesús presenta Marcos 1? Jesús tiene autoridad para llamar discípulos y quienes son llamados responden. Él es santo, en contraste con los espíritus impuros que están a las órdenes de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del mal y del bien, y Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aun cuando nadie más lo haría. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo. Iba de un lugar a otro y estaba en contacto casi constante con muchas personas. ¿Cómo pudo mantener un enfoque sereno y estable durante un ministerio en favor de las personas? Indudablemente eso fue posible en virtud de su experiencia diaria con la oración. La lección de esta semana va para aquellos que tal vez son discípulos de Jesús, siguen a Jesús. Tal vez va para aquellos que aún no se han convertido en discípulos de Jesús. Tal vez va para aquellos que tal vez están como el leproso, tienen fiebre como la suegra de Pedro, tal vez están enfermos, tal vez están poseídos por los demonios. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere liberarte. Y hoy, una vez más, el libro de Marcos nos ha mostrado el gran poder que tiene Dios en la simpleza de sus procedimientos para salvarnos, para rescatarnos y para darnos vida eterna. Que el Señor te pueda bendecir y que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada, anunciada con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Chao, chao.